Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. ¿Sí, verdad? Sí, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en este momento, Padre Santo. Gracias por esta bendición de poder alabar su nombre a través de los cánticos. Pero se ha llegado el momento, Padre, de escuchar palabra suya. Y queremos, Dios bendito, que sea usted, oh Dios amado, hablando a nuestras vidas como siempre lo ha hecho, Padre. Bendícenos, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, que esta palabra bendita, Padre, pueda bendecirnos cada día, Señor amado. Que nosotros podamos dar ese lugar y oportunidad a su palabra, oh Dios amado, para ser bendecidos por ella. Su Espíritu Santo nos llene, su Espíritu Santo nos conforte, Padre, con esta palabra. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Puede sentarse. El tema que vamos a estar estudiando es en medio de la tormenta. Ese es el tema. En medio de la tormenta. Yo creo que no importando qué clase de tormenta sea, pues nunca es bueno estar en medio. ¿Verdad, hermanos? Hay tormentas que son huracanadas. Torbellinos, hermanos, que se levantan como tormentas, que arrasan con todo a su paso. Y esto lo podemos nosotros, ¿verdad?, ver muy seguido en estos tiempos. ¿Verdad que sí? Pero considero que nunca es fácil, no importa cuál sea la tormenta, nunca es fácil o nunca es bueno, nunca nadie quisiera estar en medio de una tormenta. En este caso, la tormenta se dio en el mar, ¿verdad? O en el lago de Genesaret o mar de Galilea, como también encontramos en la Biblia muchas referencias. Pero acá dice que ellos recibieron la orden, y la orden era clara: hay que pasar al otro lado. Cuando leemos los otros evangelios nos damos cuenta de la orden de Cristo. Tenemos que pasar hasta la otra orilla. Pero jamás pensaron lo que podía pasar en ese momento, o por lo menos que la tormenta fuera de la magnitud que era la tormenta, ya que eran hombres pescadores y estaban acostumbrados a pasar esta situación en el mar. Era su vida antes de seguir a Cristo. En la mayoría de ellos, la vida era, hermanos, la pesca, ¿verdad?, en el lago o en el mar de Galilea. Y en cierta manera, bueno, estaban acostumbrados a pasar estas situaciones, pero no de esa magnitud, quizás no con la cantidad de gente que iba en la barca y no a tanta profundidad, porque casi siempre se pescaba a las orillas, pero tenía que cruzar al otro lado, llegar a la otra costa o a la otra orilla del lago, del mar, con un propósito específico del Señor. Dice la Biblia que Él despide a la multitud y da la orden que hay que pasar a la otra orilla, y lo tomaron así como estaba. Eso dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Lo tomaron. Entonces, en el verso 37, ¿qué dice ahí? Echaba las olas en la barca. Una tempestad. ¿De qué era esta tempestad, hermano? No, de viento. Una tempestad de viento que echaba las olas dentro de la barca, de la embarcación. Echaba dentro. Entonces, los discípulos, cuando reciben la orden de pasar al otro lado, toman una decisión sabia. Y esa decisión sabia es llevar a Jesús con ellos. Dice que lo tomaron así como estaba. Pues tú nos dices que hay que pasar al otro día, a la otra orilla, pues súbete, vámonos. Se subieron y habían otras barcas, dice, ¿verdad? Pero cuando comenzaron a navegar, hermanos, se levanta esa tempestad de viento, y el viento hacía que se levantaran las olas. Amén. Imagínense ahí que es un lago. Imagínense las tormentas en el mar. No son fáciles. Es aún peor todavía. ¿Por qué? Porque en el lago, pues es muy diferente que en el mar. El mar tiene ondas. Aunque algunos lagos también por el viento
se ve ese movimiento, ¿no?, de agua, pero el mar, eso es natural en él. Esto es lo que hace o impulsa que a la orilla del mar siempre lleguen olas. Amén, hermanos. Pero cuando el viento es fuerte, ese es el problema, que esa onda del mar es más fuerte y la ola es más grande. Y en esta ocasión el viento hacía que las olas se levantaran. Una cosa es que las olas se levanten, caigan a la orilla, y otra cosa es que las olas se levanten dentro o a medio mar, y que a medio mar, hermanos, caigan con golpe. Porque una cosa es la onda nada más y ese movimiento, y otra cosa es que la ola, ¿verdad?, caiga con golpe. Y entraba el agua, dice que el viento hacía que las olas cayeran dentro y así se estuviera negando o hundiendo, llenándose de agua, la embarcación donde iban ellos. Amén, hermanos. Vuelvo a decir, nunca es fácil estar en medio de una tormenta. Y quizás más de alguna ocasión usted ha pasado por esos momentos. Momentos de tormenta, momentos de dificultades en la vida. Pero nunca olvide llevar a Jesús con usted. Nunca olvide que el Señor le acompañe siempre. Nunca olvide. Nunca trate de ir solo porque le va a ir mal. Si Cristo está con nosotros, como dice aquel canto, en medio de la tormenta habrá paz, o habrá paz en medio de la tormenta. Porque Dios trae alivio, trae ayuda en los momentos de dificultades de la vida. ¿Sí o no, hermano? Cuando Jesús está en medio de la situación, en medio de la tormenta, por muy fuerte que sea, siempre pasará algo. Siempre va a suceder algo a nuestro beneficio. La mano de Dios se moverá. Y vuelvo y digo, hemos pasado por medio de esas tormentas, hermanos, y aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Seguimos todavía. Seguimos de pie. Seguimos alabando al Señor. Aun cuando quizás estemos en medio del proceso, o ya hayamos pasado nosotros este proceso, pero Dios es fiel. Dios nos saca adelante. Dios nos guía y nos llevará hasta el destino o hasta el final del camino donde Él quiere que nosotros lleguemos. Él es fiel. Amén, hermanos. Entonces el verso 37 habla de este acontecimiento. Se levanta una gran tempestad. ¿Verdad que sí? Es el verso 37 que leíamos. El verso 38, lea lo que dice, hermanos. Y él estaba en la popa, los miedos sofocan la cabeza, y se despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de pereceremos? Ok, él estaba en la popa, en la parte de atrás. En la parte, había muchas veces se subían estas cosas que le llamaban popa, porque una cosa es la popa y otra cosa es la poa o la proa o la punta de la embarcación. Estaba en la parte de atrás y muchas veces subían estas cosas pesadas para que balanceara la embarcación. Y él estaba dormido, estaba cansado, hermano. Trabajaba, predicaba todo el día la palabra del Señor. Quieras o no, físicamente el cuerpo se desgasta. Bueno, los que predican van a entender esto. El cuerpo se desgasta, estaba predicando, estaba hablando. Entonces, él subió a la barca, como humano se cansaba y bueno, estaba descansando, estaba dormido. Mientras la tempestad se estaba dando. Y la persona o los discípulos, hermanos, estaban tratando de solucionar ellos el problema sin molestar al maestro. Amén. Cuando usted lee los otros evangelios y bueno, vemos estas lecturas, hermanos, ¿verdad? De cuando el evangelio habla de lo mismo, nos damos cuenta de que aquella gente estaba tratando de sacar el agua que estaba entrando a la embarcación, pero no podían, porque entre más sacaban, más entraban. Amén. Y parecía que era imposible el trabajo. Yo creo que esto nos pasa a diario cuando, hermanos, no se deja que el Señor haga la obra que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Estamos tratando nosotros de sacar el agua, pero es en vano, porque esto es imposible. Hermano, hay una tormenta, el agua está cayendo del cielo en forma de lluvia y al mismo tiempo están entrando las olas a la barca. No se andan cosas grandes en la lancha, en el barco o en la barca para estos momentos. Siempre son cosas pequeñas y el agua era mayor la que entraba que la que ellos podían sacar afuera.
o sacarla de la embarcación. Entonces era imposible el esfuerzo de todos ellos, porque cada vez se estaba hundiendo más la embarcación. No sé si alguna vez ha sentido usted esos momentos así, que usted se fatiga tratando de solucionar el problema usted por sí mismo, y al final se da cuenta que no es usted, tiene que ser Dios el que lo haga, porque humanamente no podemos, hermanos, solucionar estos problemas. Y esto es un error muchas veces que, hermanos, la persona comete, el no dejar que el Señor haga la obra que Él tiene que hacer en nuestra vida, o que Él puede hacer en nuestras vidas, y tratamos de ayudarle nosotros. No, este problema yo lo resuelvo, tranquilo, no oramos, no buscamos de Dios, no buscamos una salida, no buscamos una respuesta, y tratamos de solucionar los problemas por nuestra propia cuenta. Y al final de tanto esfuerzo, nos damos cuenta que lo que hicimos fue empeorar el asunto, hasta que le dimos la oportunidad a Él, que Él pusiera manos. Amén, hermanos. Y cuando Dios pone manos en el asunto, las cosas de verdad se resuelven. Amén, iglesia. Entonces vemos acá en el verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, hay una pregunta aquí. ¿No tienes cuidado que perecemos? Si él estaba dormido. Él estaba dormido. Pero están diciendo: no tienes cuidado que nos estamos hundiendo, estamos pereciendo. Entonces, la tempestad era fuerte. El Señor estaba dormido y los marineros o los discípulos estaban tratando de solucionar el problema, hermanos, con sus propias fuerzas. Y esta pregunta, hermanos, al leerla yo considero que está llena de dudas. Dice: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, lo que le están diciendo es que nos vamos a morir si no haces algo. Pero ¿cuándo fue? Cuando ellos vieron que ya no podían arreglar el asunto. Cuando vieron que el problema ellos ya no lo podían solucionar. Y bueno, digo, esto le pasa muy comúnmente al ser humano. Amén. Se buscan todas las salidas que nosotros podemos ver o nos tengan a nuestro alcance. Al final, bueno, Señor, el único que puedes hacer algo aquí eres tú. Amén. Amén, hermano. Ya hemos pasado por manos de médicos, por manos de amigos, algunas personas hasta por manos de curanderos. Amén. Hasta que se da cuenta que el único que puede ayudarles es Dios. Y se nos olvida que es fácil ir primero con Él. Y que es mejor ir primero con Él. Porque sabe el hombre que el único que puede solucionar el problema es Dios, pero no quiere ir a Él. Trata de resolverlo, solucionarlo primero, pero nunca puede. Por eso Dios vino, hermanos, y nos ofrece su ayuda. Amén. Para que le dejemos a Él trabajar. Y lo que hace Él es perfecto. Amén. Lo que hace el Señor en nuestras vidas es perfecto. Amén. Amén, hermanos. Por eso es mejor depositarnos en las manos de Dios. Lo que Él hará en nuestra vida no importa si nos va a doler o no, pero lo que hará será para nuestro beneficio. Amén. Lo que hará será para nuestra ayuda. Amén. Lo que hará será para que estemos bien, hermanos. Gloria al Señor. Alabamos al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Pero aquí pasa algo, porque tienen una respuesta que no se esperaban. Veamos el verso 39. Dice la Biblia: y levantándose, reprendió al viento. Ok, lo despiertan, le dicen: Señor, no tienes cuidado que perecemos. Él se levanta. Por lo menos en esta lectura no menciona ninguna palabra, no hay palabras pronunciadas de parte del Señor hacia los discípulos. Se levanta en medio de la tempestad, la lancha, el barco ya se está hundiendo. ¿Verdad que sí? Y se levanta y dice: reprendió al viento. ¿Verdad que sí? Y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto sí no era común verlo, o que los pescadores pudieran ver esto.
siempre la tormenta, sí pasa, porque la tormenta siempre va a pasar. Amén, hermanos. Claro que hay, ¿verdad? ¿Cómo decirle? Muchos resultados de los procesos del tiempo de la tormenta, porque así como o puede dejar un desastre completo, como también puede dejar intactas las cosas, dependiendo quién esté ahí. Amén, hermanos. Hay tormentas que pasan, bueno, que sí son fuertes, pero no hacen estragos. Y hay tormentas que parecen no fuertes, que destruyen todo. ¿Verdad que sí? Entonces, muchas veces la tormenta que vemos que viene a nuestra vida es, tormentita, tranquilo, ni rayos trae, no hay truenos. El problema es cómo estamos nosotros. Amén, hermanos. Y quizás sería la palabra más correcta, ¿quién está con nosotros? Cuando queremos enfrentarlo a las tormentas que vienen a nuestra vida, solos, nos va a dejar destruidos. Amén, hermanos. Esto ha pasado en muchas vidas. Y de repente, hermanos, las personas tratan de buscar a alguien, un culpable. No es que el culpable fue aquel porque por esta tormenta, no, la tormenta venía a ti. El problema es que estaba solo. No había nadie contigo. No estaba el Señor. O no buscaste el refugio en la tormenta. El salmista, cuando hablaba, decía que Dios es torre fuerte, Dios es castillo, Dios es el refugio de nuestras vidas, ¿sí o no, hermanos? No importa si sea grande o pequeña la tormenta, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de las dificultades. Dios es un Dios grande, hermanos, que nos puede ayudar en todo momento, en cualquier momento de nuestra vida. Así es Dios. Así de grande es Él. Amén, hermanos. Entonces, Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Esto no era común escucharlo tampoco. ¿Quién le iba a estar hablando al viento si el viento no escucha? Mucho menos el mar. Y Él dice que reprende el viento y al mar le dice, calla, enmudece. Amén, hermanos. Y los discípulos estaban escuchando y estaban viendo todo lo que estaba pasando. Jesús no se levantó a agarrar, hermanos, ¿cómo dijéramos? El recipiente, el guacal, el perol, el cuchumbo para tirar el agua, para sacar el agua de la embarcación. No, Él se levantó a tratar con el problema. Amén, hermanos. Porque cuando el Señor llega, soluciona las cosas. No es que decir, bueno, aquí estamos, no todos nos hundimos, hijo. No, Él llega para resolver el problema. Él llega para hacer la obra que el hombre necesita. Él le demuestra al ser humano que aún la naturaleza, cosas inertes, cosas, hermanos, que no tienen un sentido como el ser humano, pero cuando escuchan la voz del Creador, tienen que obedecer. Cosas inanimadas pueden obedecer la voz del Maestro. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque por su misma voz fueron creados. Por su misma voz fueron creados. Y Él se levanta, reprende el viento, calla al mar, le dice que enmudezca. E inmediatamente, dice la palabra, que se hizo. ¿Qué dice la Biblia? Leamos el texto. Se hizo grande. Esta palabra debemos de tomarla en cuenta, hermano. Se hizo grande. Una cosa es, bueno, se hizo bonanza, hermano. Bueno, bonanza. Y así de poquito a poco el mar se fue calmando, tranquilo. El viento, bueno, poco a poco comenzó a calmarse. No, en ese mismo momento se hizo grande bonanza. O sea, como que si nada estaba pasando. Como que si la tempestad nunca se hubiera levantado. Amén. Como que si las olas nunca, hermanos, o el mar se hubiera embravecido lanzando las olas sobre la embarcación. Se hizo grande bonanza. ¿Qué pasó con el viento? ¿Y qué pasó con el mar? ¿Qué pasó con el problema que estaba, hermanos, llevando a una angustia agónica a los discípulos? De tal manera que tuvieron que despertarlo y decirle, pero ¿qué no estás haciendo nada?
no tienes cuidado, que perecemos. Él se levantó. Amén, iglesia. Entonces, dice la palabra, y les dijo, aquí sí, se dirige a ellos. Primero van con el problema, hermanos. Dios llega, resuelve el problema, pero luego venga, vamos a hablar nosotros. Vamos a hablar usted y yo. ¿Es así Dios o no? Sí, amén. ¿Por qué me buscaste de último? ¿Qué es lo que pasó con aquella mujer, hermano, que tenía tantos años, 12 años, si no me equivoco, de padecer flujo de sangre? Y dice que todo lo que tenía lo había gastado en médicos, en doctores, y no habían podido ayudarle. Antes le iba peor. Le iba peor a la mujer. Ahora, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Por qué no buscar a Dios antes de que las cosas se empeoren, hermano? Es la costumbre muchas veces del ser humano buscar a Dios ya cuando el agua está no llegando al cuello, cuando ya nos está cubriendo, cuando en verdad no podemos respirar. ¿Por qué esperar que el problema se haga grande cuando podemos ponernos en las manos de Dios? ¿Por qué esperar, hermanos, que la situación se agrave cuando sabemos que Dios es Dios en todo momento? ¿Por qué esperar tan tarde cuando Dios está temprano? ¿Por qué esperar tan tarde cuando Él siempre está tocando a la puerta? ¿Por qué esperar tanto tiempo y llegar a Él? ¿Cuánta gente no ha llegado ya, hermanos, cuando en su vida han pasado momentos difíciles, catástrofes, problemas? Muchas veces llegan heridos, ¿sí o no? Con un desamor, problemas quizás con el hogar, el matrimonio destruido. ¿Por qué esperar tanto cuando Dios nos da oportunidad de llegar temprano? ¿Por qué esperar tanto? No, yo voy a tratar de solucionar esto. ¿Sabe qué es lo que no quiere el hombre? Compromiso. ¿Y sabe con quién es el compromiso que el hombre no quiere? Con el dador de la vida, con el que lo tiene parado, de pie, trabajando o le ha dado todo lo que tiene. Con él no quiere compromisos. Así más adelantito. Ahí me arreglo yo más adelante. Sí, no, yo sé que las cosas pues son en serio, pero más adelantito, entonces sí tomo las cosas en serio. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar llegar a las últimas, hermanos? Cuando podemos servirle temprano. ¿Por qué esperar cuando el problema se ha gigantado o cuando falta alguien de la familia? ¿Por qué esperar? Cuando le podemos servir todos. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no vine antes al Señor? Sí, ¿por qué no vino antes? Si sabía que Él era el único medio, el único ayudador. Si sabía que Él era el único camino, ¿por qué no vino antes? Hay mucha gente esperando todavía el tiempo. Más adelante. Ahorita tengo muchas cosas que arreglar o hacer. Usted nunca las va a poder arreglar. Mejor déjenselas al Señor. Venga a Él, confíe en Él, que Él va a resolver, solucionar cualquier situación, cualquier problema. Entonces, en esta ocasión ya no es al viento ni al mar, se dirige a los discípulos. Y les dice el Señor, les hace esta pregunta: ¿por qué estáis así? ¿Cómo les dice, hermano? Amedrentados. Esa gente estaba temblando, hermano. Amedrentado. Y les dice: ¿cómo no tenéis fe? Hermanos, se habían andado con Él. Habían visto los milagros que Él había hecho. Sabían que era el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Porque cuando Dios comienza a llamar, encuentran a cierto fulano y le dicen: bueno, Natanael. Dicen: ven, que hemos encontrado al Mesías. ¿Sabían quién era Jesús? La respuesta de Pedro es: no, tú eres el Hijo de Dios. Sabían quién era el que estaba con ellos. Y él le dice: pero ¿cómo es esto que no tienen fe?
¿Cómo es que no tenéis fe? Amén, iglesia. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, dice el verso 41, temieron en gran manera. ¿Sí dice, hermano? O con gran temor. Entonces temieron con gran temor. O sea, esa palabra gran hay que tomarla siempre en cuenta. No es que bueno, sí tuvieron temor, no. No, es que tuvieron gran temor. Una cosa es tener temor y otra cosa es tener gran temor, hermano. Tuvieron gran temor, porque nunca habían visto a un hombre hablarle así al viento y al mar y que le obedecieran. Nunca habían visto a nadie así, hermano. Nunca. Y este se para, le habla al mar, sí, al viento, al mar, y le obedecen los dos. El viento se detiene y el mar se calla. Amén, hermanos. Y cuando vieron esto, aparte se dirige a ellos con esas palabras, tuvieron gran temor. ¿Verdad que sí? Tuvieron gran temor. Entonces dice la Biblia, y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Pero es que sabían quién era. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces en medio de la tormenta tiende también a llegar la duda. ¿Y si Dios no hace nada? ¿Y si Dios no me ayuda? ¡Ay, Diosito! Muchas veces son estas palabras que salen. No, yo voy a ir mejor con aquella que lee la mano porque a ver, tal vez algo me dice. No, yo voy a tratar de hacer algo porque, ¿y si Dios no me ayuda? Porque estas cosas pueden pasar en la vida de la persona. Pero Dios quiere, hermano, que en medio de la tormenta tengamos fe, tengamos confianza. Que Él es Dios en las buenas y Él es Dios en las malas también. Él es Dios, aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Dios es Dios en todo tiempo. Claro que en medio de la dificultad tiende a llegar la duda, pero ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Y hasta cuándo? Si dicen que nada más son 2 semanas las que duran, pero ya llevo más. ¿Cuándo va a pasar? Ten fe, mi hermano. Porque si Dios ha permitido que llegues hasta ahí, Dios te va a sacar en victoria. Lo que Dios quiere, hermanos, es que sigamos adelante, manteniendo la fe, manteniendo la confianza, porque Dios es poderoso, Dios es grande y no nos va a dejar solos. Aún así las cosas empeoren, no nos va a dejar. Lo que Dios quiere es que tengamos confianza en Él, porque para Él nada hay imposible. Nada es imposible para Dios. No hay nada imposible. Amén, hermanos. Por muy grande que sea el problema, por muy grande que sea la dificultad, Dios es un Dios poderoso. La Biblia siempre le llamará el Dios todopoderoso, el Shaddai. El Dios siempre lleno de poder. Un poder que no mengua ni con el tiempo. No mengua, los años no lo hacen más viejo. Los años, hermanos, nosotros entre más años tenemos, más débiles nos volvemos, más frágiles. Amén, hermanos. Pero Dios no es así. Dios es un Dios eterno. La eternidad, el tiempo a Él no le afecta, porque ni siquiera hay tiempo en Él. Él vive en la eternidad. Él es un Dios eterno. Él es un Dios grande. Él sigue siendo poderoso ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue siendo el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, el Dios grande. Él es el Dios poderoso. Él es el Dios que servimos. Él es el Dios grande. Amén, hermanos. Llegan estos momentos de dificultad. A todos nos llegan. Nunca pensemos que al ser cristiano o por ser cristiano no vamos a pasar dificultades. Recuerde que estamos en un cuerpo físico como todos los demás. Amén, hermanos. Pero la diferencia es que nosotros tenemos a Cristo.
Esa es la diferencia. Que el Señor está con nosotros. Esta es la gran diferencia. Amén, hermanos. Que el Dios Todopoderoso está a nuestro lado. No importa la tormenta que se levante. No importa el problema o la dificultad. Dios tiene el mismo poder de ordenar que se calle y se calla. De ordenar que se detenga y se detenga. Hermanos, de ordenar que desaparezca cualquier asunto y desaparece. Porque Él es poderoso. Él es el Dios grande. Él es el Dios maravilloso. A ese Dios glorificamos. A ese Dios exaltamos. No nos dejará solos, jamás. Jamás. Esa es la promesa de Él. Yo le creo, hermano. Porque hasta el día de hoy no ha mentido y no mentirá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice: yo voy a estar con ustedes o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese día implica hoy. Y si mañana tenemos vida, implica mañana también. Dios es grande y está con nosotros en todo momento. En todo momento. Mantengamos la fe, la esperanza en este Dios bueno y maravilloso. Y sigamos adelante, hermano. A pesar de lo que venga a nuestras vidas. Siempre hemos dicho, los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Mantengámonos firmes en Él, confiando en Él, que Dios nos va a sacar adelante. Dios es un Dios poderoso. Amén. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor y al mismo tiempo vamos a orar por nuestros hermanos. Poderoso es nuestro Dios. Le damos gracias, hermano. Señor Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por las cosas grandes que ha hecho, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que usted ha hecho. Muchas gracias, Padre Celestial. Señor, gracias porque has estado con nosotros hasta este momento. No nos has dejado solos, has estado ahí. Gracias, Padre, le damos por los hermanos que estuvieron acá en este culto, los que pudieron estar hoy presentes, aquellos que no pudieron venir, Señor. Oramos por ellos, Padre Santo, aquellos que están enfermos o continúan todavía enfermos. Pedimos por ellos, Padre. Obra sanidad en sus vidas, Padre Santo. Fortalece sus cuerpos. Señor, fortalece sus vidas, Padre. Tanto espiritual como físicamente, Señor. Obra sanidad completa en la vida de nuestros hermanos. Sácalos en victoria de este proceso, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Por favor, restaura las vidas. Restaura las vidas. Se lo suplico, Padre Santo. Oh Dios bendito, tú eres maravilloso, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno, Dios, de toda gloria y de toda honra. Le alabamos, le bendecimos, Señor. Pedimos por aquellos, Padre, oh Dios amado, que están débiles, Padre. Espiritualmente fortalece sus vidas. Pedimos por aquellos que están caídos de la gracia, Padre, que les puedas levantar en tu amor infinito, Dios. Levanta sus vidas, fortaléceles, restaura, dale vida nuevamente, Señor. Lo pedimos, Padre. Pedimos por todo tu pueblo, por toda la iglesia. Mis hermanos que andan predicando tu palabra en cualquier lugar, Padre. Dios respáldeles, bendiga sus vidas. Se lo suplico, Dios amado. Aquellas personas que pasan orando día y noche, Padre, por la iglesia, por el pueblo, fortaléceles cada día más, Señor amado. Pedimos por ellos, Señor. Oh Dios amado, sea usted obrando, Dios, en la vida, Señor, de cada uno, Dios, en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Padre Celestial. Tú eres un Dios bueno, maravilloso, poderoso, Padre. Gracias por esta bendición, Señor, que nos has dado hoy, de poder estar, Señor, en la iglesia, poder estar, Señor, en este lugar, para darte honras y glorias. Gracias a cada uno, Dios, de los que estuvieron presentes hoy, Señor. Guárdales, cuídales, bendice a sus familias. Bendice a todos nuestros hermanos en sus trabajos, Padre. Sea usted bendiciéndole, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por su amor, gracias por su misericordia le damos en esta hora, Señor. Guárdanos a todos en esta noche. Padre, acompáñenos en ese camino de regreso a casa. Los hermanos que están trabajando en esta noche, por favor, Dios, glorifíquese, Padre, en la vida de cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Le damos las gracias, Padre. Amén y amén. Dios nos